Un hombre negro que luchaba por sobrevivir ayudó a un niño perdido a encontrar el camino a casa. Más tarde, un automóvil de lujo se detuvo frente a su casa. Ethan Walker había sido un hombre de sueños, pero la vida lo había dejado en los huesos. Había pasado sus años de juventud creyendo en la promesa del trabajo duro, en la idea de que la perseverancia y la resiliencia llevarían al éxito. En el pasado, había sido un aspirante a empresario, rebosante de ambición, decidido a forjar un lugar para él y su familia en el mundo. Pero esos días habían quedado atrás, tragados por la implacable marea de la desgracia. Ahora, él era solo otra alma rota en una ciudad en ruinas, otro nombre en una lista de hombres olvidados que lo habían intentado y fracasado. Había perdido a su esposa a causa de una enfermedad cruel y despiadada que no solo había drenado su vida, sino hasta el último centavo que habían ahorrado. Su negocio, que había construido con sudor y sacrificio, se había derrumbado bajo el peso de las deudas, dejándolo con nada más que remordimientos y la asfixiante certeza de que había fracasado. Su dignidad había sido lo último en desaparecer, desgastada por la lenta y agobiante realidad de la supervivencia. Cada día era una batalla implacable para poner comida en la mesa para su hijo de 8 años, Liam. El peso de la paternidad había sido una vez una fuente de orgullo, una razón para seguir adelante sin importar lo difícil que se volviera el camino, pero ahora era una carga que amenazaba con aplastarlo. Las facturas se acumulaban como una fortaleza de desesperación. Los avisos llegaban en sobres gruesos y siniestros que apenas tenía fuerzas para abrir. El refrigerador, que alguna vez estuvo lleno de comidas frescas preparadas por su esposa, ahora estaba casi vacío. Su zumbido era un recordatorio burlón de su incompetencia. El propietario, que alguna vez había sido comprensivo, se había vuelto más frío con cada mes que pasaba. Su paciencia se agotaba a medida que se agotaban las excusas. Cada conversación se había convertido en una cuenta regresiva para el desalojo. Y Ethan sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él y Liam no tuvieran ningún lugar al que ir. El trabajo en la fábrica que apenas los mantenía a flote no era más que una muerte lenta. El trabajo era agotador, las horas largas y el salario insultantemente bajo. El hedor a aceite y metal se le pegaba como una segunda piel, y por más que se frotaba las manos, nunca las sentía limpias. Cada carta de rechazo de un trabajo mejor era otro corte en una herida ya abierta. Cada una de ellas le recordaba que, por mucho que lo intentara, nunca sería el hombre que alguna vez pensó que podía ser. El mundo ya no tenía sentido para un hombre como él. Esa tarde, mientras caminaba con dificultad hacia su casa después de otro turno agotador, sus pies se arrastraban por las calles poco iluminadas, cada paso más pesado que el anterior. Las farolas parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento agrietado. La ciudad llevaba años muriendo. Sus escaparates estaban tapiados, sus callejones estaban llenos de fantasmas de oportunidades perdidas. Mantenía la cabeza gacha, su mente ya consumida por pensamientos sobre las facturas que lo esperaban, el refrigerador vacío, los ojos preocupados de su hijo que nunca pedía más pero se lo merecía todo. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vio. Un niño pequeño, de no más de 10 años, sentado solo en un banco desgastado de la acera. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado y sus ojos grandes y temerosos miraban rápidamente a través de la calle como si buscara algo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Estaba sentado rígido, sus pequeñas manos agarrando el borde del banco, su postura tensa por la inquietud. Había algo inquietante en la forma en que estaba sentado, demasiado quieto, demasiado perdido, como si el mundo lo hubiera abandonado y aún no se hubiera dado cuenta. Algo dentro de Ethan le decía que siguiera caminando. Tenía sus propios problemas. Lo último que necesitaba era otro peso añadido a sus hombros, otra responsabilidad cuando apenas podía llevar las que ya tenía. El mundo estaba lleno de personas perdidas. Él había sido uno de ellos. Todavía lo era. ¿Qué diferencia habría si ignoraba a uno más? Pero entonces, algo más profundo, algo enterrado bajo años de dificultades y agotamiento, lo hizo detenerse. Tal vez era el fantasma del hombre que solía ser. Tal vez fue el débil eco de la voz de su esposa, que le recordaba que, por muy destrozado que estuviera, todavía había algo bueno en él. Tal vez fue la simple y dolorosa comprensión de lo que significaba estar perdido
y el conocimiento de que nadie debería tener que soportar eso solo. Ethan respiró lentamente, obligándose a dejar atrás la parte de él que quería fingir que no había visto al chico. Se volvió hacia él, acercándose con cautela, sus pasos suaves contra el pavimento agrietado. No estaba seguro de lo que diría o si incluso tenía la energía para ayudar, pero sabía que no podía alejarse. Al acercarse al banco, el chico se estremeció. Su pequeño cuerpo se tensó como si esperara que algo malo sucediera. Ethan se detuvo un momento, dándole espacio, luego se arrodilló ligeramente, haciéndose menos intimidante. Estudió el rostro del chico, la forma en que sus ojos se movían de una tienda a otra, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente contra la madera desgastada del banco. El chico parecía exhausto, su piel pálida bajo el fuerte resplandor de las farolas. Ethan exhaló, su voz más tranquila de lo que pretendía mientras hablaba. Le preguntó al chico si estaba bien. El chico no respondió al principio. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Su vacilación era densa, casi tangible. Era el tipo de silencio que surge de la incertidumbre, de no saber si el mundo era lo suficientemente seguro como para confiar. Después de lo que pareció demasiado tiempo, finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Le dijo a Ethan que no sabía dónde estaba, que había perdido a su padre. Sus palabras eran frágiles, como si temiera que se desintegraran antes de que pudieran escucharse. Ethan sintió que se le formaba un nudo apretado en el pecho. Había visto esa mirada antes. Él mismo la había usado una vez. Esa sensación de impotencia, de ingravidez, de estar perdido, de saber que no tenía control sobre lo que sucedía a continuación. Tragó saliva con fuerza, reprimiendo los recuerdos que intentaban abrirse camino de regreso. Se agachó más, encontrando la mirada amplia y temerosa del niño. Le preguntó su nombre. El niño vaciló de nuevo antes de finalmente murmurar su nombre, Oliver. El nombre se sintió pequeño, casi insignificante contra el vasto vacío de la calle, pero se instaló en la mente de Ethan con un peso inesperado. Oliver. Solo un niño. En muchos sentidos no se diferenciaba de Liam. Un niño que no debería haber estado sentado solo en un banco frío en un pueblo moribundo. Ethan no tenía forma de saber a dónde pertenecía el niño. Podría haberse ido, podría haber vuelto a casa con su propio hijo y haber apartado el encuentro de su mente. Podría haber llamado a la policía, haber dejado al niño en manos del sistema y haberse convencido de que ya había hecho suficiente. Pero cuando miró los ojos atormentados de Oliver, algo dentro de él se negó a tomar el camino fácil. Había un dolor allí, una profundidad de soledad que Ethan reconoció muy bien. No era solo un niño perdido, era algo más. Tenía que ayudarlo, no porque fuera lo correcto, no porque tuviera algo que ofrecer, sino porque sabía lo que se sentía ahogarse en la oscuridad. Y así, a pesar del peso que ya lo aplastaba, a pesar del agotamiento que amenazaba con hundirlo, Ethan tomó una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Ethan llevó a Oliver a casa, guiando al niño por las calles tranquilas y decadentes hacia el complejo de apartamentos desgastado que apenas se sentía como un hogar. El edificio se alzaba cansado y abandonado, con sus paredes de ladrillo manchadas por el tiempo, sus pasillos tenuemente iluminados por bombillas parpadeantes que zumbaban como insectos moribundos. El olor a madera húmeda y polvo viejo se aferraba al aire, un recordatorio sofocante de lo bajo que había caído Ethan. Nunca había imaginado criar a su hijo en un lugar como este, en un espacio donde cada sonido resonaba, donde las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar las discusiones de los vecinos que peleaban por cosas tan triviales y desesperadas como sus propios problemas. Pero a pesar de todos sus defectos, era seguro. O al menos más seguro que dejar a Oliver solo en el frío. En el interior, el apartamento era tan modesto como sugería su exterior. La sala de estar era pequeña, con muebles desparejados y desgastados. El sofá se hundía en el medio donde los cojines habían perdido su forma hacía tiempo. Las tablas del suelo crujían a cada paso y el grifo del fregadero de la cocina goteaba lentamente y con un ritmo que se había convertido en parte del ruido de fondo de sus vidas. En los armarios había poco más que unas cuantas latas de conserva y una caja de cereales medio vacía. La calefacción apenas funcionaba, y las ventanas dejaban entrar una corriente de aire que hacía que el aire fuera fresco, incluso cuando las puertas estaban bien cerradas. Hacía tiempo que a Ethan le había dejado de importar el estado del lugar,
Pero ahora, al mirar a Oliver, que estaba de pie, vacilante, en la puerta, sintió una punzada de vergüenza. Liam salió de su dormitorio, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Era un niño curioso. Su corazón aún no había sido tocado por la amargura que se aferraba a su padre. Cuando vio a Oliver, su rostro se iluminó con la inocente emoción de alguien demasiado joven para ver el peso que lo oprimía en ese momento. Sin dudarlo, se acercó, sus pequeñas manos extendiéndose como si el extraño frente a él ya fuera un amigo. Oliver permaneció en silencio al principio, con su postura rígida, su mirada vacilante hacia Ethan, como si buscara permiso para bajar la guardia. Pero la calidez de Liam tenía una manera de desenredar incluso los corazones más vacilantes, y en unos momentos, Oliver se relajó, permitiendo que lo recibieran sin cuestionamientos. Ethan no perdió el tiempo. Buscó en Internet informes de niños desaparecidos. Sus dedos se movían con urgencia sobre el teclado de una vieja y maltratada computadora portátil que tardaba más de lo debido en cargar cada página. Buscó en artículos de noticias locales, con la esperanza de encontrar alguna mención de un niño perdido que coincidiera con la descripción de Oliver. Revisó foros, tableros comunitarios, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Pero no había nada, ninguna alerta, ningún mensaje desesperado de un padre que buscaba a su hijo. La ausencia de información era inquietante, dejando atrás un vacío de preguntas sin respuesta que carcomían la mente ya inquieta de Ethan. Entre búsquedas, se aseguró de que Oliver estuviera alimentado. La comida no era nada extravagante. Un simple tazón de fideos instantáneos, lo único que le quedaba que podía prepararse rápidamente. El niño comió lentamente al principio, con movimientos cuidadosos, como si tuviera miedo de comer demasiado. Pero el hambre finalmente ganó a la vacilación, y pronto el tazón estuvo vacío. Ethan le entregó una manta cálida, la más gruesa que tenía, aunque todavía estaba lejos de lo que probablemente necesitaba el niño. Hizo un gesto hacia el sofá, el único lugar disponible para que Oliver durmiera. El niño dudó, pero finalmente se hundió en los cojines, tirando de la manta con fuerza a su alrededor, envolviendo su pequeño cuerpo como si tratara de desaparecer en la tela. A medida que avanzaba la noche, las preocupaciones de Ethan se profundizaron. El mundo era cruel. Había visto demasiado de él para creer lo contrario. Había pasado años observando cómo se descartaba a la gente, cómo la desgracia se los tragaba enteros sin pensarlo dos veces. Lo había vivido él mismo, y ahora, mientras miraba a Oliver acurrucado en el sofá, con la respiración entrecortada y el cuerpo todavía tenso incluso mientras dormía, Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que algo en aquella situación no iba bien. Alguien, en algún lugar, estaba buscando a ese niño, pero ¿era la persona adecuada? ¿O Oliver había estado huyendo de algo mucho peor? El chico había hablado brevemente antes de quedarse dormido. Sus palabras eran frágiles e inciertas. Había estado con su padre en una gasolinera, una parada rápida que de algún modo se había convertido en una pesadilla. Se había alejado, distraído por algo que no podía recordar, y cuando se dio cuenta de que estaba perdido, su padre ya no estaba. Había esperado, con la esperanza de que su padre lo encontrara, pero los minutos se convirtieron en horas, y luego todo se volvió borroso y presa del pánico. No recordaba mucho después de eso. Los detalles eran vagos, fragmentados, como si su mente hubiera decidido borrar las peores partes. Pero Ethan reconoció los vacíos como lo que eran, fragmentos de una historia que se había dejado deliberadamente sin contar. Sentado en la tenue luz de la pantalla del portátil, Ethan se reclinó en su silla, frotándose la cara con una mano. No tenía por qué involucrarse. Apenas le quedaba lo suficiente para evitar que su propia vida se derrumbara por completo, y mucho menos para hacerse cargo de los problemas de un niño perdido con un pasado desaparecido. Lo más inteligente sería llamar a las autoridades, dejar que se encargaran de ello, dejar que decidieran a dónde pertenecía Oliver. Pero en el fondo, Ethan sabía que no iba a tomar esa decisión. Había visto lo que les pasaba a los niños que se escapaban de las grietas, que terminaban en el sistema, que iban de un hogar de acogida a otro hasta que perdían la inocencia que les quedaba. No sabía por qué Oliver había terminado solo, pero sabía lo suficiente para reconocer el miedo cuando lo veía. Y Oliver había tenido miedo. Cuando llegó la mañana, Ethan ya había tomado una decisión.
No iba a esperar a que las respuestas le llegaran. Encontraría al padre de Oliver él mismo. Era una decisión temeraria y peligrosa, pero era la única opción que tenía sentido. No tenía nada que perder, pero tal vez, solo tal vez, podía asegurarse de que Oliver no terminara como otro niño olvidado, devorado por la indiferencia del mundo. Ethan se tomó el día libre en el trabajo, sabiendo muy bien lo que eso significaba. Su sueldo ya era demasiado escaso, apenas le alcanzaba para sobrevivir. Cada dólar perdido era otra comida robada de la boca de Liam, otra noche más cerca del desalojo, otro centímetro más cerca de perderlo todo. Pero algo dentro de él se negaba a darle la espalda, un instinto que no podía quitarse de encima, una parte de él que todavía creía en hacer lo correcto, incluso cuando el mundo le había dado todas las razones para dejar de intentarlo. Tal vez fuera la forma en que Oliver se había aferrado a esa manta la noche anterior, acurrucándose sobre sí mismo como un animal herido. Tal vez era la forma en que su voz temblaba cuando hablaba de su padre, como si una parte de él no estuviera segura de si volvería a ver a ese hombre. Fuera lo que fuese, Ethan no podía ignorarlo. Tenía que superar esto. El aire de la mañana era fresco y le mordía la piel cuando salió. La ciudad tenía una forma de parecer más fría de lo que realmente era. Las calles estaban vacías salvo por unas pocas almas cansadas que se dirigían a trabajos tan agotadores como el que había abandonado por el día. La gasolinera no estaba lejos, a solo unas cuadras de distancia, escondida entre una lavandería con postigos cerrados y una licorería con letreros de neón que parpadeaban débilmente a la luz del día. Ethan entró, sus botas rozando el suelo de baldosas agrietadas, y se acercó al mostrador donde un empleado de aspecto aburrido apenas levantó la mirada de su teléfono. Ethan lo interrogó, preguntándole si había visto a un hombre buscando frenéticamente a su hijo. Al principio, el empleado se encogió de hombros, sin interés en el drama que se había desarrollado fuera de su turno. Pero después de cierta insistencia, después de describir a Oliver, los detalles comenzaron a surgir. Un hombre había estado allí, desesperado, con los ojos desorbitados, preguntando a todos si habían visto a su hijo. Pero no era solo dolor lo que lo atormentaba, era miedo. Ethan lo reconoció por la forma en que el empleado describió las manos temblorosas del hombre, su voz quebrada a mitad de frase, la forma en que seguía mirando por encima del hombro como si alguien lo estuviera observando. Era el tipo de miedo que Ethan conocía bien, el tipo que surge cuando te están persiguiendo. La conversación lo llevó a otra pista, una pista que lo dirigió hacia un pequeño y destartalado motel en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar al que la gente iba cuando no quería que la encontraran, un lugar donde la desesperación y el secreto se aferraban a las paredes como el moho. Ethan tuvo que preguntarse si el padre de Oliver había estado huyendo de algo mucho antes de que su hijo desapareciera. El pensamiento lo inquietó, pero no le impidió seguir adelante. Cuando llegó al motel, vio al hombre casi de inmediato. Estaba caminando de un lado a otro fuera de una de las habitaciones, con la ropa arrugada, el pelo despeinado, sus movimientos nerviosos por el cansancio. Había un profundo vacío en su forma de comportarse, el tipo de cansancio que provenía de algo más que una noche de insomnio. Ethan vaciló por un momento, observando la vista que tenía ante sí, estudiando la forma en que las manos del hombre se cerraban y aflojaban a sus costados, la forma en que sus ojos se lanzaban a cada auto que pasaba como si esperara lo peor. Entonces Ethan dio un paso adelante. En el momento en que el padre de Oliver lo vio, algo en su expresión cambió. La sospecha parpadeó primero, pero fue rápidamente superada por algo más profundo, algo frágil y desesperado. Y luego, cuando sus ojos se posaron en Oliver, de pie justo detrás de Ethan, todo se derrumbó. El hombre se quedó sin aliento y todo su cuerpo se quedó paralizado por una fracción de segundo antes de tambalearse hacia adelante y caer de rodillas mientras Oliver echaba a correr. El niño se arrojó a los brazos de su padre, y el hombre lo agarró con una fuerza que pareció sacudir todo su cuerpo. El aire que los rodeaba se quedó quieto, como si el mundo mismo se hubiera detenido para presenciar el momento. Ethan se quedó a unos pocos metros de distancia, observando cómo el hombre hundía la cara en el hombro de Oliver, mientras sus dedos temblaban contra la tela de la chaqueta de su hijo. No había necesidad de palabras. Todavía no. La emoción cruda en la forma en que sostenía a su hijo era suficiente.
Pasaron minutos antes de que el hombre finalmente levantara la vista, con los ojos húmedos, el rostro marcado por el cansancio y algo más que Ethan no podía identificar. Se encontró con la mirada de Ethan y por un momento ninguno de los dos habló. Luego se puso de pie, todavía agarrando a Oliver como si soltarlo incluso por un segundo lo hiciera desaparecer de nuevo. El hombre se acercó, deteniéndose lo suficientemente cerca para que Ethan pudiera ver la profundidad de la agitación que vivía detrás de sus ojos. Extendió la mano, colocando una mano firme sobre el hombro de Ethan, su agarre fuerte, como si tratara de anclarse en la realidad. Le agradeció a Ethan, su voz cargada de emoción, pero había algo más debajo de sus palabras, algo más profundo, algo inquietante. No era solo gratitud, era determinación. Ethan no sabía en qué se había metido, en qué clase de mundo habían formado parte Oliver y su padre antes de que sus caminos se cruzaran. Pero cuando el hombre volvió a hablar, sus palabras tenían un peso que Ethan aún no entendía. Una sensación de frío se instaló en su estómago. Le dijo a Ethan que no sabía lo que había hecho. Y entonces, así como así, se fueron. Ethan observó cómo el hombre llevaba a Oliver dentro de la habitación del motel, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos con una determinación silenciosa que dejó un silencio inquietante a su paso. Durante un largo momento, Ethan permaneció allí, con las manos en los bolsillos, mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el pavimento. Había hecho algo bien por una vez, algo bueno, pero la sensación de inquietud en su pecho no desaparecía. Lo carcomía, retorciéndose por dentro como una tormenta que se mueve lentamente. Cuando se dio la vuelta para irse, en su camino de regreso a casa, las calles se sentían diferentes. El aire tenía un peso que no había tenido antes, una sensación persistente de algo inacabado, algo sin resolver. La vida tenía una forma de castigar a quienes se arriesgaban. Ethan había aprendido esa lección a las malas, y, sin embargo, a pesar de todo, había intervenido cuando nadie más lo hizo. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era cuán dura sería la vida contraatacando esta vez. Pasaron 3 días y la vida continuó su lento y despiadado proceso, arrastrando a Ethan aún más hacia las profundidades de la desesperación. Había hecho algo bueno, al menos eso era lo que intentaba decirse a sí mismo. Había reunido a un padre y a un hijo, había intervenido cuando nadie más lo había hecho, había ofrecido amabilidad cuando el mundo solo le había dado razones para mirar hacia otro lado. Pero las buenas acciones no ponían comida en la mesa, no mantenían las luces encendidas, no detenían la incesante marea de desgracias que lo había estado ahogando durante años. La realidad de su propia existencia había vuelto a derrumbarse, y cualquier sentido de propósito que hubiera sentido después de ayudar a Oliver había sido rápidamente devorado por el peso implacable de la supervivencia. Su jefe, que nunca había tenido paciencia, había reducido sus horas sin siquiera hablar con él. El trabajo ya había escaseado, y ahora, con menos dinero entrando, las grietas en el frágil mundo de Ethan se profundizaban. La fábrica había estado en problemas durante meses, y la excusa que dieron fue que necesitaban recortar, que no había suficiente trabajo para todos. Pero Ethan sabía lo que realmente significaba. Había faltado a un turno. Había elegido ayudar a Oliver en lugar de presentarse en ese almacén sin vida, y ahora estaba pagando el precio. Podía sentir que el final se acercaba sigilosamente. La notificación de desalojo llegó a la mañana siguiente, pegada a su puerta como una sentencia de muerte. Las letras rojas en negrita se destacaban contra la pintura descascarada, burlándose de él con su carácter definitivo. No era como si no lo hubiera visto venir. El propietario ya le había dado más tiempo del que le exigía la ley, pero la amabilidad solo llegaba hasta cierto punto en un mundo como aquel. 2 semanas. Eso era todo lo que le quedaba antes de que él y Liam no tuvieran a dónde ir. Rompió el papel, lo arrugó en su puño y trató de tragarse el pánico creciente que amenazaba con consumirlo. La desesperación lo empujó a vender lo poco que le quedaba. El televisor que una vez había sido el único escape de la realidad. El portátil maltratado que había usado para buscar trabajo y que nunca le devolvían la llamada. Incluso los viejos juguetes de Liam. Los que ya no le quedaban pero a los que todavía se aferraba para consolarse. Cada objeto que se perdía era otra comida en la mesa. Otro día de respiro antes de que lo inevitable se derrumbara. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Intentó sacar todo el asunto con Oliver de su mente.
Se había terminado. El chico estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Pero la inquietud persistía, enroscándose en su estómago como una serpiente esperando atacar. Algo en la forma en que el padre de Oliver lo había mirado antes de desaparecer en esa habitación de motel lo perseguía. Las palabras que había dicho, el peso detrás de ellas. Era como si Ethan se hubiera metido en algo mucho más grande de lo que entendía. Pero ya no había nada que hacer al respecto. Entonces, una tarde, cuando el cielo se oscureció y el mundo se sumió en un silencio incómodo, un coche de lujo se detuvo frente a su apartamento destartalado. Ethan sabía reconocer los problemas cuando los veía. El elegante vehículo negro no debía estar en esas calles. Estaba demasiado pulido, demasiado prístino. Su presencia contrastaba marcadamente con los coches oxidados y el pavimento desmoronado que lo rodeaban. El motor funcionaba al ralentí con una paciencia inquietante, y su zumbido bajo llenaba la noche, por lo demás silenciosa. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando el coche con una creciente sensación de temor. Nunca venía nada bueno de los hombres que llegaban en coches así. Las puertas se abrieron al unísono y salieron dos hombres, con movimientos demasiado controlados, demasiado deliberados. Llevaban trajes oscuros, impecables y sin arrugas, y su postura exudaba una autoridad tranquila que hizo que a Ethan se le revolviera el estómago. No eran el tipo de hombres que llamaban a las puertas sin motivo. Un golpe seco y rítmico resonó por el apartamento. Ethan consideró no responder. Pensó en ignorarlo, fingir que no estaba en casa, esperar a que se fueran. Pero los hombres como este no se iban, no hasta que consiguieran lo que buscaban. Respiró lentamente, armándose de valor mientras se dirigía a la puerta. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que fingiera que nada de esto estaba sucediendo. Pero era demasiado tarde para eso. Cuando abrió la puerta, el hombre que tenía delante sonrió. No era una sonrisa cálida, no del tipo que se da por amabilidad o familiaridad. Era fría, calculada, el tipo de sonrisa que no prometía nada bueno. El hombre se mantuvo erguido, su expresión ilegible, su traje impecable incluso en la tenue luz del pasillo. Habló, su tono medido y deliberado, diciéndole a Ethan que había hecho algo extraordinario. Había ayudado al hijo de un hombre muy importante. Ethan sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas. No dijo nada. Se le hizo un nudo en la garganta mientras la inquietud lo retorcía. Había sabido, en el fondo, que algo andaba mal. El padre de Oliver no era otro hombre desesperado que buscaba a su hijo perdido, pero lo había dejado de lado y se había convencido de que no importaba, que había hecho lo correcto. El hombre continuó. Su voz cargaba con el peso de la inevitabilidad. Había una deuda que pagar. Ethan tragó saliva con fuerza. Su pulso retumbaba en sus oídos. Nunca había pedido nada. No había ayudado a Oliver porque quisiera algo a cambio. Lo había hecho porque no podía soportar la idea de alejarse. Porque se había visto a sí mismo en ese chico, en la forma en que se había sentado solo en ese banco, esperando a un salvador que tal vez nunca llegara. Se obligó a pronunciar las únicas palabras que tenían sentido. No quería nada. La sonrisa del hombre se ensanchó, pero no había calidez en ella. Solo diversión, como si la respuesta de Ethan hubiera sido esperada, como si no fuera más que un inconveniente. Eso era desafortunado, dijo el hombre. Porque ahora no tenía otra opción. El segundo hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante y le entregó a Ethan un sobre pequeño y pesado. Su peso era innegable, e incluso antes de abrirlo, supo lo que había dentro. Dinero. Más del que había visto en años, más que suficiente para solucionar todos los problemas que lo agobiaban. Debería haber sido un regalo, una bendición, pero no lo era. Era una invitación, una puerta hacia algo de lo que no tenía forma de escapar. Ethan miró el sobre. Su peso lo oprimía como una piedra. Había salvado a un niño, y al hacerlo, se había condenado a sí mismo. No había vuelta atrás.